Es 2018. Recién te levantas temprano por la mañana. Pero hoy no hay clases. Está nublado, hace frío afuera y por alguna razón el aire se siente distinto. Tomas un vaso con leche, aún en pijama, y te diriges a la consola como si fuera parte del ritual. La enciendes y lo primero que escuchas es esto. Es casi como magia. Tus amigos ya están conectados. Uno te pregunta si ya estás en el lobby, y aunque el pase de batalla de esta temporada no sea el más increíble, el mapa sí lo es. Está cubierto de nieve, hay aviones surcando el cielo, armas nuevas, zonas distintas y sobre todo, tiene ese aire especial de diciembre. El espíritu navideño estaba en todas partes. Pero no solo en el juego, estaba también en nosotros. En esa sensación de jugar con tus amigos y pensar que nada malo iba a pasar, que esas partidas podían durar para siempre. Y por un momento, creías que sí, creías que este juego nunca te iba a decepcionar. Pero eso ya fue hace 6 años. Ya no vives en esa realidad. Y sí, la verdad es que mientras escribía este video sentí un hueco en el estómago. Uno de esos que no avisan, que simplemente aparecen. Casi se me salen las lágrimas por ponerme a recordar ese tiempo. Porque qué bello era Fortnite. De verdad, cada temporada era un evento en mi vida. Cada actualización me emocionaba más que la anterior, y con cada final de temporada, la epicidad se sentía más grande que cualquier otra cosa. Ver el mapa destruirse, los portales, el cohete, los cambios, todo te hacía sentir parte de algo. Y no solo eso, el sentimiento de comunidad era real. Escribías al grupo de tus amigos, todos se conectaban y jugaban hasta la madrugada. Era más que un simple juego, era un espacio donde podías existir con tus amigos, donde todo parecía estar bien. Simplemente este juego era perfecto, digan lo que digan. Y por eso, hace poco lo volví a descargar. Estaba en el modo OG, ese modo que todos pedían a gritos por tanto tiempo. Entré a unas partidas y las primeras se sintieron bien. Muy bien, de hecho. Se sentía tal y como se anunciaba, como volver a casa. Pero luego no sé, ya no se sintió igual. Y no fue por los gráficos, ni por las mecánicas, ni siquiera por los demás jugadores. Fue porque, por más que intentara convencerme de lo contrario, ya no era lo mismo. La gente pasó años diciendo que Fortnite ya no era como antes, que querían volver al original, el capítulo 1, a la vibra del 2017. Y cuando por fin lo trajeron de vuelta, cuando todo estaba justo como lo recordábamos, aún así no se sentía tan mágico. Y ahí es donde me di cuenta que, a pesar de que todo estaba ahí, el mapa, los skins, las armas, la música, todo igual, ese no era el detalle. No era lo mismo, porque no era el juego el que era diferente. Éramos nosotros. A las personas nos gusta categorizar los sentimientos de forma muy general. Estás feliz, estás enojado, estás triste y ya. Pero la verdad es que los sentimientos no funcionan así. No son cajas cerradas, no son tan simples como las etiquetas que les ponemos. Un sentimiento, cualquiera que sea, no puede existir por sí solo. No es como si la tristeza apareciera de la nada. No es como si la alegría simplemente tocara la puerta. Los sentimientos necesitan raíces, necesitan motivos y contexto. Por ejemplo, no es lo mismo estar feliz por haber pasado un examen que estar feliz por comer tu comida favorita. Y no me refiero a que uno sea más intenso que otro, me refiero a por qué te hacen sentir bien. El primero viene de tu esfuerzo, de haberte quemado las pestañas estudiando, de demostrarte que sí podías, de ese pequeño orgullo que te hace sonreír solo. El segundo, en cambio, está cargado de emociones distintas. La nostalgia de cuando comías eso en familia, la costumbre, el placer simple de un gusto personal, el recuerdo de una conversación mientras lo probabas. Ambos son felicidad, sí, pero no tienen nada que ver entre sí. Son felices por motivos distintos. Y eso es exactamente lo que pasa con Fortnite y con tantas otras cosas que antes te emocionaban y que ahora tal vez ya no tanto. No es que el juego haya perdido su magia, no necesariamente, es que tú ya no eres el mismo. Ya no estás en la misma casa tal vez, ya no tienes el mismo contexto, tus amigos no siempre están disponibles, tal vez ya no tienes tanto tiempo, o simplemente tus recuerdos pesan más que la experiencia actual. La emoción de jugar Fortnite en 2018 no venía solo del mapa, ni de las armas, ni del pase de batalla. Venía de todo lo que te rodeaba, de ti, de tu entorno, de lo que vivías en ese momento. Y cuando intentas revivirlo desde el presente, con todo lo que ha cambiado, no importa que el juego esté igual, tú no lo estás. Y ahí es donde la nostalgia golpea más fuerte. Piensa en tu vida como si fuera una película. Una de esas que recuerdas por escenas, con personajes que van y vienen, con actos, con cambios de tono, con momentos que marcan un antes y un después. Y ahora piensa en cada etapa como un acto distinto, un capítulo con su propia ambientación, su propia música y sus propios protagonistas.
Por ejemplo, ese 2018. ¿Con qué personas hablabas en ese entonces? ¿A qué lugares ibas seguido? ¿Qué mirabas en YouTube? ¿Qué jugabas? ¿Cómo pasabas tus tardes? Estoy casi seguro de que si haces memoria, ya no hablas con muchas de esas personas. Ya no visitas esos lugares con tanta frecuencia. Tal vez ya no vives en la misma casa. O ya no tienes las mismas preocupaciones. Quizá incluso ya ni te ríes con las mismas cosas. Y puede que sí, que algo siga ahí. Una amistad que resistió el tiempo, un gusto que aún conservas. Pero si te fijas bien, algo cambió. Algo se fue. Algo se rompió sin que te dieras cuenta. Y cuando miras atrás, cuando realmente te das el tiempo de recordar todo eso, hay un vacío que se asoma. Esa nostalgia silenciosa que no se grita, pero que se siente en cada hueso. Te sientes raro, un poco triste y hasta solo. Y piensas, todo era mejor antes. Todo era más fácil, más bonito. Todo era más mío. Porque sí, el paso del tiempo arrastra muchas cosas. Y lo peor es que no avisa. Se lleva momentos, rutinas, personas. A veces incluso se lleva partes de ti. Y ni siquiera te das cuenta de que las extrañabas, hasta que alguien te lo recuerda. A eso se le llama nostalgia. Seguro la conoces. Esa sensación medio melancólica que te llega sin aviso. Como cuando sales de casa a las 6 de la tarde y de repente notas que el aire ya no se siente como antes. Como si algo invisible hubiera cambiado. O cuando abres el teléfono y ya no está lleno de los mensajes de alguien que hace tiempo fue una parte enorme de tu vida. Y ahora ni siquiera sabes en qué anda. En ese momento en el que entras en conciencia y te das cuenta de que el tiempo sí avanzó y que tú estabas tan ocupado, tan distraído, tan metido en la rutina que no lo notaste hasta ahora. Y sí, se siente feo, se siente fatal muchas veces, pero no tiene por qué serlo. Porque si te hundes en la nostalgia, te hundes en algo que ya no existe. Te quedas a vivir en un lugar que solo está en tu cabeza. El pasado es recuerdo, el futuro es pura imaginación y lo único real que tenemos es este momento. Y no significa que por decirlo de la nada ya vas a empezar a amar tu presente. No funciona así, no es como activar un botón, pero sí significa esto. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para encontrarle el mismo gusto que alguna vez le tuviste a lo viejo, pero ahora en lo nuevo. A mí, por ejemplo, me pasó en los videojuegos. Toda mi vida, mi favorito fue Skyrim. Lo tenía en un pedestal, pero cuando lo volví a jugar después de años, ya no sentía la misma emoción. No porque fuera un mal juego, sino porque yo había cambiado, como te lo dije anteriormente. Un día decidí darle una oportunidad a otro título, Red Dead Redemption. No esperaba mucho, y para mi sorpresa, le quitó ese puesto a Skyrim. No porque se parecieran, sino porque me hizo sentir algo que llevaba años sin experimentar. Y eso que sentí, no fue volver al pasado, fue algo nuevo, fue otra etapa, otra historia. Y así pasa con todo, con los juegos, con las parejas, con los amigos, con las experiencias. La vida, si la dejas, te puede sorprender todos los días. ¿Y recuerdas que al principio te dije que imaginaras tu vida como una película? Bueno, ese reproductor apenas va en el primer tercio de lo que, según la estadística, dura una vida promedio. De hecho, si las estadísticas de este canal no mienten, seguramente tienes entre 17 y 35 años. Y si lo piensas bien, todo eso que ya viviste, los amigos, los juegos, las caídas, los logros, todas esas tardes inmemorables, eso tan intenso, eso solo ha sido el primer acto. Lo que significa que aún te quedan 2 actos más. 2 actos enteros para construir, destruir, amar, perder, cambiar, equivocarte y volver a empezar. Imagina todas las cosas que has hecho hasta ahora. Y piensa, aún tienes mucho más tiempo para volver a disfrutar como en aquellos días. Y esos recuerdos, atesóralos. Guárdalos donde van, en el corazón. Pero no los traigas tan seguido a la mente como una anestesia. No te duermas ahí, porque si vives aferrado al antes, te pierdes lo que está ocurriendo ahora. Prueba cosas nuevas, arriésgate. Haz algo que te dé miedo, haz algo que nunca pensaste hacer. Y cuando menos lo esperes, va a llegar una mañana cualquiera, en la que vas a abrir los ojos, mirar a tu alrededor y volver a sentir ese ambiente cálido como en aquel lejano 2018. Ese que no depende del juego ni de la temporada ni del año, sino de ti, de tu voluntad de estar presente. Y en ese instante vas a recordar que, aunque los tiempos cambien, todavía puedes sentirte bien.